preguntamos apoyo y ayuda divina y apoyo. Al principio había la palabra. ¿Qué ha dicho la palabra? ¿Cuál fue esta palabra? Él, lo que ha dicho esta palabra. ¿Cuál fue esta palabra? ¿Y a quién él ha hablado? Y él ha dicho, sea, que sea. Y fue algo, fue una pluma ha llegado en la existencia. Sin esta pluma, ¿cómo parecería la historia de las criaturas? ¿Cómo podría llegar la historia de la existencia si no habría esta pluma? Y después una nueva palabra ha llegado, escribe. Y este orden es divino. El ruido de este orden es divino. Este ruido en las orejas de la pluma, porque la pluma tiene también orejas, fue un ruido muy fuerte. Y después la pluma perdió su conciencia por razón de miedo. Por razón del poder tan fuerte de la palabra. La pluma no tenía conciencia más. Y después la pluma volvía a su conciencia y ha preguntado, ¿qué tengo que escribir? Escribe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso fue la primera cosa que la pluma ha escrito. En el nombre del Señor, el lleno de clemencia y de misericordia. Y después Dios ha empezado aquí a contar. Eso es el libro de mis profetas, los primeros y los últimos, Sayyid al-Awwalin al-Akhirin, los que yo llamo lo más en mi presencia divina. Escribe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso es el libro de los profetas. Escribe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso es el libro de los santos. Escribe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso es el libro o los libros. En el libro, los libros dentro de los que creen verdaderos. Escribe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso es el libro de las historias de lo que creen de manera recta.
escribe Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso es la historia de los mentirosos, de los tiranos, de lo que no creen, de lo que dicen cosas feas sobre Dios. Por eso que la cosa ha llegado de arriba hasta abajo, para cada alma, para cada criatura. La pluma ha escrito un libro, una historia, la historia de una vida. A veces se dice el libro del destino. Y cuando Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea sobre él, ha hecho su viaje en el cielo, este viaje en dirección de la presencia divina. Él ha viajado cuando él se fue del mundo de los testigos y ha viajado en los mundos de los secretos. Él ha oído como un ruido. Él se ha preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué es este ruido que yo oigo? Y Gabriel, que la paz sea sobre él, ha dicho, eso es la pluma, oh Muhammad. La pluma. ¿La pluma? ¿Qué hace la pluma? La pluma está escribiendo, pero no es todo ya escrito. Sí, todo lo que pasó fue escrito, pero todo se va a estar escrito de nuevo. No hay ninguna fin a eso. La pluma está siempre escribiendo, sin pausa, está siempre escribiendo. Por eso, cuando alguien tiene una pluma a la punta, tiene que prepararla. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso a la punta se abre un poco para que se puede preparar la pluma para escribir. Si eso no pasa, una pluma no puede escribir. Gente, no tienen que siempre que tener esperanza. No tienen que decir, ya mi destino está escrito y parece muy feo para mí. ¿De dónde puedes saberlo? ¿Has visto el fin del fin? ¿O has visto el principio del final? ¿De dónde puedes saberlo? Todavía no estás muerto. Sí, estoy casi muerto. Me parece que estoy muerto. Con todo lo que me ha pasado, ya tendría que estar muerto. Me gustaría estar muerto, y etcétera, etcétera. Pero que no. Allah no le gusta, como dice Sayyidina Muhammad sallam, lo que no tienen esperanza, porque esperanza es de la creencia y no esperar es de la no esperanza hasta el fin de tu vida. Tienes que siempre tener esperanza. Aunque estás, por ejemplo, 90 años y no estás casado, te dices, oh, soy 90 y no estoy casado, oh, qué buen sueño que un príncipe llega con su cabello, oh, Sheikh, no puedo creerlo, estoy casi muerto, mírame, como yo parezco. ¿Cuál tipo de principio tiene que llegar uno que está 150 años, que parece más feo que yo? No tienes que perder la esperanza. Se puede que el que manda las imágenes en la existencia, el que toma las imágenes de la existencia, el que modifica siempre las
imágenes. Mira, por ejemplo, la Einmal tot, naturaleza. einmal lebendig. La naturaleza Lebendig. una Schau vez dir den está Baum. llena de vida. Mira, por ejemplo, el árbol. Wenn du in deinem Garten keinen eigenen Baum hast, dann Cuando geh en in tu die jardín Wälder, no hay in den ningún Wald árboles, und schau dir die Bäume que an. te vas en la Im selva Winter sind sie tot. y mira los árboles. En invierno están como muerte. Aber wenn eine Zeit kommt in Geduld, Pero cuando tienes wenn der paciencia Holzfäller y llega un tiempo, oder der Gärtner seine cuando Hoffnung nicht aufgibt und el que wartet, trabaja en la selva o en el nicht jardín gleich abfällt, diesen Baum. tiene siempre esperanza y no corta el Eine árbol, Weile, dieser mira Baum wird después wieder un gut tiempo werden, que este árbol se va a estar de nuevo joven y verde, Haji Emin y también Früchte tragen. que se va a tener frutas. Der Baum El árbol mag sein, dass er sich selbst aufgegeben hat. se puede que ha llevado todo su, ha dejado su esperanza, pero el propietario del árbol todavía él tiene esperanza, porque ha dado tiempo al árbol y lo ha dado como consejo que seas lleno de esperanza. Yo voy a crear un nuevo ambiente para ti, para que seas joven, verde, lleno de vida y que se va a dar frutas. Der Mensch, das Geheimnis des El ser Herrn, humano es el secreto de wenn Dios. das bei einem Baum das geschehen kann, Si eso pasó con un árbol, si este kann milagro bei einem Wunder pasó con Menschen un árbol, kein Wunder geschehen. ¿no se puede que un milagro pasa con un ser humano? Verliere Oh, nicht die Mut und Aisha, Hoffnung. no tienes que perder tu esperanza. Mit 90 Jahren hat Con die 90 Mutter von años, Johannes la madre de Johannes el Bautista wurde schwanger und ella fue embarazada hat ihren Sohn Su hier, madre. Johannes, den y Täufer, ha dado zur Welt gebracht. un hijo en el mundo. Also hat Früchte getragen. Johannes el Bautista, pues ella estaba 90 años y ha dado frutas. Wurde Zacharia Y a.s., Zacarías, que la paz sea sobre él, estaba 100 años y fue padre. Él también ha dado frutas. El profeta Ayub, él estaba muy enfermo, él ha sufrido mucho, su mujer también. Y después Allah ha creído agua saliendo de la tierra. Ellos han tomado un baño en este agua y después Ayub, él parezco como 35 años y su mujer como 20 años. Milagros pueden pasar. Ellos nunca han llevado la esperanza. Cuando se ve solo de manera física, de afuera, todos los doctores y filósofos ihre Hoffnung aufgegeben. habrían dejado la esperanza. Dein Schicksal liegt in den Händen Gottes. ¿Y qué podemos decir? Nur Gott kann dir helfen. Genau, so ist es. Que Nur que Gott tu esperanza tienes que estar en las manos de Dios, porque solo Dios puede ayudarte. Eso es correcto. Lass kein Spott an dich rankommen. No deja ninguna dudas Vertrau Gott. llegarte. Tienes que tener confianza en Schau Dios. nicht auf den Spott. No mira las dudas. Verstehst du? ¿Entiendes? Der Stift ist beim Schreiben. La pluma está escribiendo. Solange er nicht aufhört zu schreiben. Hasta que la pluma no Warum? para de escribir, todavía Allah tenemos ist que der eine tener und einzige, der esperanza. nicht veränderbar ¿Por qué? ist. Porque Allah es el único que no se puede modificar. Él es absoluto. Außer Allah, Pero todo dem Allmächtigen, afuera de ist Allah, relativ. Das habe ich neu gelernt. Allah el poderoso, todo afuera de Él Was relativ es bedeutet, relativo. wissen. Eso, esta palabra significa relativo. Siempre quise saber lo que significa. Relativo significa que se puede modificar. Y absoluto significa que lo que no se puede modificar. Allah es el único que no se puede modificar, pero Él puede todo modificar. También, por ejemplo, Él puede escribir tu libro de manera diferente. Él tiene el poder y la posibilidad de hacerlo. ¿Y quién se puede poner contra Él?
que se puede decir no, que no. Ich schreibe das um. Yo Es escribo gibt de so nuevo la Autoren, historia. die ein Buch geschrieben Hay, haben por vor 10 ejemplo, Jahren, algunos 20 Jahren, 50 Jahren, autores que han und dann nochmal escrito dieses Buch un libro in die Hand hace como nehmen und 10, dann 15 o 20 umschreiben. años y Habt toman ihr este gehört? libro de nuevo en las manos Die y sogar lo das escriben de drüber nuevo. wegnehmen und dann umschreiben, ¿Cómo pueden ergänzen hacerlo? oder verändern. Cambiar o modificar o Das ist poner ein cosas Beispiel nuevas für en un uns. texto. Das Es un ist auch ejemplo unglaublich para von nosotros Allah. que tenemos siempre que Wenn das ein Mensch guardar la machen kann, ein esperanza Autor en für Allah. sein Buch, Si un Allah ser humano, darf das un nicht. autor puede hacerlo Wer kann por es su machen? libro, Allah puede hacerlo. Wer kann- ¿Quién se puede wer ponerse hat contra die Allah? Mut, sich da zu widersetzen? ¿Quién puede ponerse contra esta Du bist noch nicht cosa de Allah? Solange Todavía du no nicht estás unter der muerto. Erde bist, oh Mensch. Hasta que no estás debajo de la tierra, tienes que siempre que tener esperanza. Auch wenn du 80 También bist, cuando auch si wenn du eres, 100 bist. si estás 70, Wenn du keine hast, 80 o solltest 100 años, tienes que tener esperanza. dass También si no Allah tienes esperanza, sieht tienes que deinen tomar festen esperanza Glauben an ihn. para que Allah ve Glaubst que tú crees de manera muy fuerte en Él. auch wenn dir knallhart in También die si Él te Augen mira de schaut, manera sagt muy dir, fuerte en los das ojos y ist te alles dices, vorherbestimmt, dein todo Schicksal, ya dein está Leben escrito desde el und schon principio, tu vida, aufgeschrieben. tu destino, todo. Y Sage, mira oh Allah, cómo es escrito. Tienes que contestar, das stimmt. oh Allah, eso es verdad. Ich glaube, was du sagst. Yo creo Aber lo ich que hoffe, dices, pero estoy esperando. Ich glaube, dass du es Estoy vorhergeschrieben esperando. hast. Aber ich glaube, dass du es auch umschreiben kannst. Yo creo también que puedes, Ich que glaube, has escrito todo, pero yo creo también que puedes modificarlo. anstatt Hippie End, dass du mir Yo Happy creo End también gibst, que modificas weil ich de una vertraue de un final hippie a un final happy, porque tengo dir. Bis ich esperanza. den letzten Atemzug Nunca no me voy a dejar esta esperanza hasta el fin de mi vida. sag das will Allah sehen. Dice eso. Allah quiere verlo. Allah ist Kadir Muqtadir. Allah Er schafft alles, er kann es el alles. Qadir Muqtadir, es el que cree todo y que puede todo hacer. Para Él Aus einem Atom, nada was man es- nicht sehen kann, hat er dich no erschaffen. no es posible. Todo es posible para Él. Él te ha creído schaut solo mal. con un átomo. Y mira Eure Bilder, wie seht ihr Las immer imágenes. von Tag zu Tag aus? de tú, cómo parecen de un día al Oder otro. anders. Las Er mismas stellt euch o diferente. Él está macht die modificando Atomplätze todo. auf Él Stellung pone der Atome umstellen, so dass el immer lugar anders de aussieht. cada Immer años, ähnlich, aber anders. átomos Ähnlich, en un otro aber vielleicht lugar. älter. Para que siempre cuando miras tus imágenes te Vielleicht sogar pareces una hässlich, vez dann lo hübscher. mismo, pero un Oh, poco in más Jugend, in alto. seiner Jugend war der, Por sah der aber ejemplo, hässlich aus. Aber de in feo alter Erde a sieht muy der hübsch aus. lindo. Normalerweise ist es umgekehrt. Normalmente es el contrario, Sogar que alguien está siempre más bello cuando está joven, más feo cuando está más alto. Pero ahora es el contrario. hat er gehabt Por Schwein ejemplo, und wird hübscher, charismatischer. Gibt es? Gibt es. ¿se puede? Sí, se puede eso. Mírame, So, por ejemplo. seid hoffnungsvoll. Tienes que siempre Er tener weiß, dass ihr esperanza. Allah, an eurem Herrn niemals die Hoffnung Tienes verliert. Dass ihr Que sagt, mostrar que wenn nunca alles se dich vas verlassen hat, a dejar la esperanza en Dios. Porque si todo se va a dejarme, tú no te vas a dejarme. solltest También arm sein si bist. tú Dann, me dejas, ich glaube immer noch an dich. estoy todavía creyendo en und ti ich klammer mich an dich, y voy a weil es gibt sonst niemanden. dejarme Wo soll ich hin? a quedarme contigo. Porque si no, no hay ninguna otra persona. Si no, tengo, ¿dónde que tengo que irme? Nein, auch wenn du mich loslässt, ich lass dich nicht los. Das ist diese Würde. Das ist die höchste Stufe Eso des Glaubens Es el nivel el más alto de la creencia, eines Gläubigen. el comportamiento correcto de una persona que cree. Nunca tiene que dejar su creencia, su esperanza. Ojalá que estamos de este tipo de personas.
ojalá también de que sabamos de la persona que, a quien Allah da un destino mejor, no de los que están en una vida siempre feliz.